Fray Nelson, quisiéramos empezar por hacerle una pregunta que es, ¿quién es el demonio? ¿Quiénes son los demonios? Gracias, Juliana. Debemos partir de Dios como único creador de todo lo que existe. Nosotros, por ejemplo, en la misa decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esa realidad de Dios creador es el fundamento para hablar tanto de lo visible, como somos nosotros seres humanos, como son las plantas, los animales, las estrellas, como también lo invisible. Y precisamente dentro de lo invisible está todo ese mundo espiritual, el mundo espiritual que no por eso es menos real. Yo quisiera que dejáramos eso un poco claro ya desde este momento, que cuando nosotros hablamos de espiritual, estamos diciendo algo que es tan real como lo material. Lo contrario, pues sería caer en el error famoso del materialismo, ¿no? El materialismo, pues, finalmente quiere reducir toda la realidad únicamente a lo que es comprobable por los sentidos o por las extensiones de los sentidos, como son los instrumentos científicos. Entonces nosotros hablamos aquí del mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual encontramos riqueza, encontramos complejidad, encontramos bondad y encontramos maldad. Encontramos bondad como por ejemplo cuando hablamos de los santos ángeles, como San Miguel, San Gabriel, San Rafael, como nuestros ángeles custodios. Y encontramos maldad en el caso de aquellos espíritus, seres espirituales, creados buenos por Dios, porque todo lo que Dios creó lo creó bien y lo creó para el bien, pero que se rebelaron contra Dios, que entraron, podríamos decir, en guerra contra Dios, y como triste consecuencia de esa guerra, pues está ese apartamiento, ese rompimiento que es definitivo entre estos espíritus y el Dios creador. Esos espíritus rebeldes, esos espíritus soberbios, esos espíritus caídos, que fueron una vez creados por Dios, buenos y para el bien, pero que se hicieron malos por su decisión autónoma, esos son los que usualmente llamamos los demonios. Una cosa ahí que me parece que pasa mucho, que he escuchado mucho, y es cuál es la diferencia, digamos, tú dices acá que son seres espirituales, pero lo que yo escucho como comúnmente es como, o el concepto que tiene la gente es pensar que son como una tendencia al mal, ¿no? Entonces es sí, como que lo relacionan más como es que lo que me hace hacer el mal, entonces son los demonios, pero no como seres espirituales que pues al ser seres ya tiene como unas características, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de seres espirituales, estamos diciendo que no son simplemente características de la naturaleza o características del comportamiento humano o características de la historia humana. Algunas personas, tristemente incluso sacerdotes, llegan a decir frases como estas, que probablemente es a lo que estás aludiendo tú. Frases como esta, ¿qué más infierno que todo el dolor que hay en el mundo? ¿O qué más demonio que el egoísmo que uno tiene por dentro? Pero los demonios no son simplemente tendencias, malas inclinaciones, características de la historia humana, sino son auténticos seres personales. Lo que hace muy complejo este tema es que, según nos enseñan grandes doctores de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, es que los demonios no se relacionan con el tiempo de la misma manera como nosotros, porque nuestro tiempo, si lo analizamos bien, está ligado a nuestra condición de seres que estamos en el espacio y en el tiempo. Estar en el espacio y en el tiempo es parte de nuestra condición material.
ellos pues no son materiales. Entonces tienen una relación distinta con el espacio y con el tiempo. Y digamos, esa relación distinta con el espacio y el tiempo, o sea, qué les permite hacer? Y otra preguntita de algo que dijo Fray Nelson hace un momento, dijo que esa decisión de ellos de rebelarse es para siempre. Dijo algo así, expresó una expresión como que es para siempre. Si nos pudiera aclarar esos dos puntos, por favor. Claro, el para siempre tiene que ver precisamente con la manera como ellos se relacionan con el tiempo. Yo creo que lo podemos ver empezando por nuestra propia existencia. Examinemos cómo funciona nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia avanza hacia la verdad paso a paso, a base de deducciones y de inducciones. Así funciona nuestra inteligencia. Y por eso nuestra inteligencia tiene una característica y es que puede corregir errores. Yo, por ejemplo, puedo tener una idea equivocada sobre un tema de la naturaleza, o sobre un amigo mío, o sobre la situación del país. Yo puedo tener ideas equivocadas y puedo, a través de nuevos descubrimientos, de nuevo conocimiento, corregir mi idea, hasta el punto de decir, tal persona de la cual yo tenía un mal concepto, pues yo estaba equivocado, realmente es una buena persona, tal vez es serio o es tímido, pero es una buena persona. Entonces nuestra inteligencia está ligada a la condición temporal y nuestra inteligencia por eso va avanzando a través de razonamientos. El nombre que tiene nuestra inteligencia, que tiene la inteligencia humana, es esa palabra razón. Dentro de la filosofía y la teología clásicas, que son digamos, las más propias de la Iglesia Católica, la inteligencia humana se llama razón, porque razonar es precisamente avanzar, usualmente a base de deducciones, de análisis, de descartes y cosas parecidas. Los ángeles, tanto buenos como malos, tienen otro tipo de inteligencia. Esa inteligencia de ellos no está ligada al tiempo. Entonces, eso quiere decir que ellos conocen lo que pueden conocer como si fuera en un solo instante. Ese tipo de conocimiento se suele llamar intuición, pero no intuición en el sentido, llamémoslo, popular de la palabra, que es algo así como un presentimiento, o incluso informalmente se dice un pálpito. No, la intuición del verbo intueor en latín quiere decir la vista directa. Entonces, en los ángeles, tanto en los buenos como en los malos, existe la intuición, el acceso directo a la verdad que es posible para ellos. Nosotros no tenemos esa clase de conocimiento, salvo algunas experiencias místicas que Dios también las puede regalar y las ha regalado a algunos santos. Pero nosotros no tenemos ese tipo de conocimiento. Nuestro conocimiento va como a pie, poco a poco, avanzando a base de deducciones. Eso quiere decir que en nosotros el conocimiento es imperfecto, pero perfectible. Esa es, digamos, una parte en parte negativa, eso es en parte negativo para nosotros, porque uno puede equivocarse en muchas cosas, como los ejemplos que di antes. Esa parte es negativa, pero hay una cosa que es positiva para nosotros, y es que con nueva información yo puedo cambiar de opinión. Con nueva información yo puedo mejorar mi conocimiento. Yo puedo caer en la cuenta de cosas. Y por eso es posible la conversión para nosotros. Porque la conversión siempre supone descubrir de un modo nuevo
el amor que Dios me tiene o la gravedad del pecado o las consecuencias de lo que yo he hecho. La conversión está ligada a un conocimiento nuevo. Entonces uno se da cuenta que donde no hay conocimiento nuevo, no hay posibilidad de cambio. Y esa es la realidad sublime, pero también terrible de los ángeles, tanto de los ángeles buenos como de los ángeles malos. Como su conocimiento es pleno, entonces no hay posibilidad de cambio, porque el cambio siempre requiere que llegue nueva información. Y por eso, una vez que sucede la rebeldía en un ángel, pues eso es irreversible, porque él ya sabía de Dios todo lo que podía saber, ya sabía de la creación todo lo que podía saber, y ya sabía de sí mismo todo lo que podía saber. Entonces no es posible cambio en los ángeles. Ellos no están sujetos al tiempo en ese sentido como nosotros. Muy interesante, muchas gracias.